La voz de mi hijo llegó como un cuchillo entre las costillas: destruiste a mi mamá. Ojalá te pudras en la cárcel. 16 años. La misma edad que tenía yo cuando conocí a Valentina. Y ahí estaba él, con sus ojos cargados de un odio que no era suyo, repitiendo palabras que alguien más había puesto en su boca durante meses, quizás años. Me quedé parado en el umbral de mi propia casa, sin poder entrar, sin poder irme, sosteniendo una carta que acababa de llegar por correo certificado. Una carta de mi abogado. Todavía no la había abierto. Me llamo Rodrigo Salcedo. Tengo 43 años, trabajo como ingeniero civil en una empresa de infraestructura en Monterrey, y durante 19 años creí que mi matrimonio era, si no perfecto, al menos honesto. Creí que Valentina y yo habíamos construido algo real. Una casa con jardín en una colonia tranquila. 2 hijos, Mateo y Sofía. Vacaciones en familia. Cenas del domingo. La clase de vida que uno defiende con las uñas porque siente que si la suelta, algo esencial se rompe para siempre. Mateo es el mayor. Sofía tiene 12 años y todavía me abraza cuando llego. Pero Mateo, desde que cumplió 14, empezó a cambiar. No hacia mí de la manera en que los adolescentes cambian hacia sus padres, con distancia o indiferencia. Fue algo más afilado. Más dirigido. Como si alguien le hubiera enseñado a mirarme diferente. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo, porque esta historia que voy a contarte me costó todo lo que tenía, y necesito saber que hay alguien al otro lado escuchando. El divorcio se inició hace 8 meses. No fue yo quien lo pidió. Valentina llegó una noche con una carpeta de documentos ya preparada, con un abogado contratado, con una narrativa tan pulida que parecía ensayada durante semanas. Quizás lo estaba. Me acusaba de violencia emocional sistemática, de control financiero abusivo, de haberla aislado de su familia. Yo leí esos documentos 3 veces seguidas sin entender qué persona describían. No era yo. O al menos no era el yo que yo conocía. Lo que más me dolió no fue la acusación. Fue la firma de Mateo al pie de una declaración de apoyo. 16 años, y ya había declarado legalmente contra su padre. Los primeros meses fueron una niebla. Contraté a un abogado, el licenciado Ferreira, un hombre de unos 50 y tantos años que escucha más de lo que habla, lo cual en ese oficio es una rareza. Él me dijo desde el principio: no reaccione. Observe. Documente. El tiempo en estos casos es el mejor aliado de quien tiene la razón. Yo no entendí en ese momento qué quería decir con eso. Valentina se quedó en la casa con los niños mientras el proceso avanzaba. Yo rentaba un departamento pequeño cerca del trabajo. Los miércoles y los fines de semana alternos veía a Sofía, quien llegaba con cara de haber llorado antes de subirse al carro. Mateo, en cambio, dejó de venir. Primero con excusas. Luego sin ninguna. Fue Sofía, sin querer, quien empezó a abrir las primeras grietas en la historia que Valentina había construido. Un sábado por la tarde estábamos viendo una película cuando ella dijo, con esa naturalidad brutal que tienen los niños cuando no saben que están revelando algo enorme: mamá dice que tú escondiste el dinero para que ella no pudiera quedárselo. Pero yo vi los estados de cuenta que dejaste en la mesa el año pasado y había mucho dinero ahí. ¿Lo escondiste después? Le respondí con calma. Le dije que no. Le pregunté, sin presionarla, qué más había escuchado. No fue un interrogatorio. Fue una conversación entre un padre y su hija mientras afuera llovía y la película seguía corriendo sin que ninguno de los dos la mirara. Lo que Sofía me contó en los siguientes minutos no fue dramático. Fueron fragmentos. Frases sueltas que había escuchado sin contexto. Papá siempre tuvo el control de todo. Tu papá nunca me dejó trabajar. Si no fuera por mí, ustedes no tendrían nada. Valentina no le había dicho estas cosas a Sofía directamente. Se las había dicho a su madre, a su hermana, a amigas que pasaban por la casa, en conversaciones que Sofía escuchaba desde el pasillo o desde la mesa mientras fingía hacer la tarea. Valentina había construido su versión de nuestra historia frente a un público constante. Y los niños habían sido el público más cercano.
Esa noche llamé a Ferreira y le conté todo. Él no se sorprendió. Me dijo que tenía que pedirle a Sofía que no hablara con nadie de lo que me había contado, sin hacerla sentir que estaba haciendo algo malo. Me dijo también que había novedades en el caso, y que prefería explicármelas en persona. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca, y me permite seguir contando historias como esta. La reunión con Ferreira fue un martes por la mañana. Llegué con el saco arrugado y sin haber dormido bien en semanas. Él tenía sobre su escritorio una carpeta delgada y una expresión que no supe leer de inmediato. Me ofreció café. Lo rechacé. Encontramos algo, dijo. Valentina había contratado a su abogado 8 meses antes de presentar los documentos de divorcio. No 6 semanas antes, como ella había declarado. 8 meses. Lo que significaba que mientras yo pagaba las vacaciones de nuestro 15º aniversario en Oaxaca, mientras celebrábamos el cumpleaños de Sofía con una piñata en el jardín. Mientras yo creía que éramos una familia con problemas normales, ella ya había iniciado el proceso legal. Ya había hablado con su abogado. Ya había comenzado a construir la narrativa. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era la cuenta. Ferreira me mostró un documento que su equipo había encontrado durante el proceso de descubrimiento financiero. Una cuenta de ahorros a nombre de Valentina en un banco diferente al nuestro, abierta hace 4 años, alimentada con transferencias pequeñas pero consistentes que salían de nuestra cuenta conjunta bajo conceptos genéricos. Servicios, varios, gastos domésticos. En 4 años, esa cuenta había acumulado una cantidad que me dejó sin palabras. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente 2 años sin trabajar. Era suficiente para demostrar una premeditación que contradecía completamente la imagen de mujer víctima que Valentina había presentado ante el juez. ¿Ella sabe que encontramos esto?, pregunté. Todavía no, dijo Ferreira. Por eso quería verlo usted primero. Salí de esa oficina con una copia del documento en el portafolio y una extraña calma que no esperaba sentir. No era alivio. No era rabia. Era algo parecido a la claridad. La clase de claridad que llega cuando finalmente entiendes que no estabas loco, que si había algo, que tu instinto no te mentía. Durante 3 semanas no dije nada. Seguí yendo a trabajar. Seguí pagando la manutención provisional que el juez había ordenado. Seguí recogiendo a Sofía los miércoles. Seguí ignorando los mensajes de Mateo que llegaban cada tanto, cargados de una ira que dolía exactamente porque la reconocía como prestada, como ropa que no era suya. Y entonces llegó la carta. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Era una carta de Ferreira, enviada por correo certificado porque lo que contenía era demasiado importante para un mensaje de texto. La abrí ahí mismo, en el umbral, con Mateo todavía parado frente a mí con su odio adolescente y sus palabras de cárcel y destrucción. Ferreira había encontrado algo más. Algo que yo no esperaba. Los mensajes. Durante el proceso de descubrimiento digital, el equipo legal había recuperado una serie de conversaciones entre Valentina y su hermana que habían sido borradas del teléfono pero no del servidor de respaldo. En esos mensajes, con fechas que abarcaban más de 1 año, Valentina describía con detalle su estrategia. Cómo había comenzado a documentar conversaciones cotidianas nuestras, sacadas de contexto, para construir el expediente de violencia emocional. Cómo había convencido a Mateo de firmar la declaración diciéndole que si no lo hacía, perderían la casa. Cómo había planeado cada paso. Pero lo que me detuvo, lo que me hizo leer 2 veces, 3 veces, lo que me obligó a sentarme en el escalón de la entrada porque las piernas no me sostenían. Fue un mensaje de Valentina a su hermana enviado hace 2 años y 3 meses, justo después de que yo había rechazado una oferta de trabajo en otra ciudad porque no quería desarraigar a los niños. El mensaje decía, ya decidí que cuando esto termine, no quiero que tenga ningún contacto con Mateo. Con Sofía tampoco si puedo evitarlo. Necesito que los niños sean míos completamente o esto no funciona. Mateo seguía parado frente a mí. Mateo con su rabia heredada.
Mateo, que había firmado documentos legales sin saber que su madre había planeado desde hace 2 años separarlo de su padre para siempre, no por amor, sino por estrategia. Lo miré. Él me miró. Yo tenía la carta en la mano. Mateo, le dije, ¿puedes entrar un momento? Necesito mostrarte algo. No lo dije con ira. No lo dije con el tono de quien va a ganar un argumento. Lo dije como se le habla a alguien que está a punto de descubrir que el suelo que pisaba no era lo que creía, y que ese descubrimiento va a doler, y que lo mejor que puedes hacer es estar ahí cuando caiga. Él entró. Se sentó en el sillón sin quitarse la mochila. Yo puse la carta sobre la mesa y me senté frente a él. No te voy a pedir que me creas a mí, le dije. Te voy a pedir que leas esto y que después le preguntes a tu madre lo que quieras preguntarle. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos no lo voy a describir con detalle porque no me pertenece solo a mí. Es también la historia de un muchacho de 16 años que descubrió que lo habían usado sin saberlo, que su ira había sido manufacturada, que el villano de la historia que había creído durante 2 años era su propio padre. A quien había dejado de abrazar, a quien había deseado la cárcel, a quien había mirado con un odio que ahora no sabía dónde poner. Lo que sí puedo decir es que cuando terminó de leer, Mateo no dijo nada durante mucho tiempo. Y luego, muy despacio, se quitó la mochila. La dejó caer al suelo. Y me miró con una cara que ya no era la de su madre. Era la suya. La audiencia final fue 3 semanas después. Los mensajes fueron presentados como evidencia. La cuenta de ahorros fue presentada como evidencia. El abogado de Valentina intentó impugnar los documentos digitales, pero la cadena de custodia era impecable. El juez escuchó durante 4 horas. Al final, ajustó los términos del acuerdo de manera sustancial. La narrativa de violencia emocional sistemática fue retirada del expediente por falta de sustento. La custodia fue renegociada. Valentina me miró una sola vez en toda la audiencia. No con odio. Con algo más parecido al reconocimiento. Como si supiera, finalmente, que el libreto que había escrito durante años había llegado a su última página. Esa noche, Mateo me llamó por teléfono. No dijo mucho. Preguntó si podía venir el fin de semana. Le dije que sí. Hubo un silencio largo y luego él dijo, papá, lo siento. Yo le dije que no tenía nada que sentir. Que era un muchacho de 16 años al que habían puesto en una posición que ningún hijo debería ocupar jamás. Que lo que había entre su madre y yo era nuestro, no suyo. Que él tenía derecho a querer a los dos sin que eso significara traicionar a ninguno. No sé si lo que viene ahora será fácil. No lo será. Reconstruir la confianza de un hijo que te miró como a un enemigo no es algo que se resuelve con una audiencia judicial ni con una carta reveladora. Es un trabajo lento, cotidiano, hecho de desayunos en silencio y conversaciones que empiezan torpemente y terminan mejor de lo esperado. Pero hay algo que sé con certeza esta noche, mientras escribo esto y Mateo duerme en la habitación de huéspedes de mi departamento por primera vez en casi 2 años. Sé que la verdad no siempre llega a tiempo para evitar el daño. A veces llega después, cuando el daño ya está hecho, y su función no es prevenir sino iluminar. Darte la posibilidad de reconstruir sobre cimientos reales en lugar de seguir habitando una mentira cómoda. Y sé también que los hijos, cuando finalmente tienen acceso a la verdad completa, son capaces de una generosidad que los adultos hemos olvidado cómo ejercer. Te pregunto a ti, ¿qué llegaste hasta aquí? ¿Hubo algún momento en tu vida en que alguien construyó una versión de ti que no eras tú, y tuviste que esperar en silencio a que la verdad hablara por sí sola? ¿Cómo sobreviviste a esa espera?